Muy bien, pues buenas noches. Esto, como hemos estado haciendo casi todas las noches, es una serie de programas especiales desde Habitar y Más, en donde, pues, como saben, abordamos temas de arquitectura, vivienda y ciudad, pero la verdad es que desde hace un tiempo empezamos a abordar otros temas que tienen que ver con el hecho de habitar más allá del espacio construido, ¿no? Entonces, pues les damos la bienvenida, les saluda Yolanda Fernández y como siempre le agradezco mucho a las arquitectas que nos acompañan, la arquitecta Leti Torres. Buenas noches, Leti. Hola, buenas noches, Yoli, buenas noches a todos. Bienvenida, Gracias, Gaby. gracias. Telma, buenas noches, Telma. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Telma. A la más joven del equipo, Adriana Quintal. Buenas noches, Adri. Buenas noches. Muchas gracias. Y pues bueno, hoy tenemos una invitada que a mí me encanta escucharla todos los martes en Radio Fórmula con don José Luis Preciado, a la licenciada Gabriela Gutiérrez de los Santos, porque la verdad, yo le decía a Gaby, me encanta su voz, me encanta la forma tan profesional de hablar, las palabras muy bien colocadas, muy bien puestas, las explicaciones más complejas que se pueden ustedes imaginar en temas laborales, en temas de la parte jurídica, ustedes lo van a encontrar siempre con Gabriela muy bien. Así que muchísimas gracias, Gaby, por aceptarnos la invitación y sobre todo para poder participar en este foro que estamos haciendo de Habitar y Más. Bienvenida. Al contrario, gracias a ti, Yoli, te agradezco la invitación. La verdad es que me siento muy honrada de participar con ustedes, la verdad, platicando con arquitectas muy fuera de lo que es mi ámbito normal y regular. Pero les agradezco, es un gusto estar con Leti, que ya tenía el gusto de conocerla previamente, también con la arquitecta Adriana y también con Leti, ¿verdad? Si no estoy mal. Telma. No, Telma, perdón. Con Telma. Bueno, estoy aquí a la orden, te agradezco a la flor, la verdad es que se siente muy a gusto y te agradezco que me tengas en tan buen concepto. No, muchísimas gracias. Aparte, Gaby tiene ahí un trabajo muy interesante, está viajando constantemente fuera del país, ¿no? Estás dando clases, estás ahí en una parte docente muy interesante. Sí, correcto, ¿no? También, afortunadamente, y la verdad es que lo digo de esa manera y no me canso realmente de dar gracias a Dios y a la vida, en el sentido de que no solamente me he desempeñado en el aspecto laboral de litigio, sino también he incursionado en la docencia, y esto pues me ha permitido, obviamente, en el ámbito universitario, en universidades particulares, y pues interactuar con los jóvenes, no solamente en materias de derecho, sino también en cuestiones de administración, y también pues representar a Yucatán y representar a México en Honduras, que he tenido esa oportunidad de impartir cátedra en maestrías de Derecho Procesal Laboral, unas cuestiones pues ya un poquito más técnicas, pero bueno, buscando siempre o teniendo aprovechando, mejor dicho, este paralelismo y las similitudes que tienen, ¿no?, los procedimientos laborales en Honduras con nuestro país, pues bueno, me seleccionaron y sí he tenido esa oportunidad de ir hasta ahorita en 4 ocasiones y espero que más adelante, ahorita pues bueno, todo está en pausa, como todo, ¿verdad? Pero esperemos que más adelante podamos reanudar estos viajes académicos. Así es, así es. Bueno, Gaby, la verdad es que nos parecía muy interesante platicar contigo porque ella tiene una experiencia en el tema laboral, ¿no? Entonces yo le decía a Gaby, bueno, ¿qué te parece si platicamos sobre cómo enfrentar esta contingencia desde la perspectiva laboral, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar? Y sobre todo desde tu experiencia como abogada, Gaby. La situación tiene varios aspectos y fíjate que en este caso la cuestión laboral va muy pegada, va muy de la mano con la seguridad social. De hecho, la Ley Federal del Trabajo tiene una figura conocida como la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, ¿no? Entonces, en todas las empresas, independientemente del tamaño, del giro que tengan, si tienen o no sindicato, debe de constituir una comisión que esté integrada por el mismo número de trabajadores y el mismo número de representantes de patrones, en donde, pues bueno, básicamente se trata de ver las condiciones de salud en el trabajo, ¿no? Cumplir con todas las medidas que nos señala Protección Civil, también con aquellos lineamientos y disposiciones en materia de las normas oficiales mexicanas, como ustedes lo saben, ustedes son arquitectas, saben que en el caso de un restaurante pues hay que cuidar ciertas
ciertas normas en cuanto al ruido, en cuanto al sonido, en cuanto incluso hasta la altura en la que se tiene que poner el extinguidor, eso está normado y está reglamentado, ¿no? Muchas veces la gente no cae en la cuenta de que realmente todo está dentro de un marco jurídico, está contemplado en un reglamento, está contemplado en una norma, está contemplado en una disposición, en una ley, etcétera, y la materia laboral no está exenta de eso. La cuestión de las contingencias sanitarias, y por qué empiezo con la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, ¿no? Desde que empezamos a oír el tema del coronavirus, era cuestión de tiempo que llegara a nuestro país. En enero, febrero, muchas empresas empezaron a tomar provisiones, empezaron a, pues bueno, a visualizar en un momento tener el plan A, el plan B, el plan C y hasta el Z, ¿no? Porque tenemos las 27, 28 letras que integran el abecedario, para poder planear cualquier posible escenario una vez que la pandemia llegara a nuestro país, el coronavirus llegara a nuestro país. En ese sentido, pues bueno, se dio la asesoría de ir implementando roles de trabajo, de ir implementando también medidas de protección, medidas sanitarias. Tal vez no teníamos tanto conocimiento de los efectos del cubrebocas, por ejemplo, pero sí y sobre todo el seguimiento y el estar monitoreando cada día las disposiciones que la Organización Mundial de la Salud emite al respecto, ¿no? Y esto no solamente tiene una implicación social, sino también tiene una implicación en el centro de trabajo. Ya más o menos febrero, mediados de febrero, pues sí, entonces empezaron las disposiciones de limitar a los trabajadores que tengan más de 60 años de edad, acudir al centro de trabajo, o las personas que tuvieran algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, que las hacía pues estar en este espectro de grupo de riesgo. También el dotar de implementos de protección como el cubrebocas, los guantes, el gel también, y por supuesto lavarse periódicamente las manos a aquellas personas que tuvieran trato directo con el personal. Incluso hasta limitar los horarios de atención al público en cuanto a horarios, en cuanto a días, para tratar de evitar en la medida de lo posible la afluencia de personas. El reducir todos los trámites que de manera personal y directa se tienen que hacer en cualquier empresa. Y no solamente me refiero a alguna que tenga algún trato con gobierno o alguna dependencia de gobierno, independientemente del nivel, ¿no? Municipal, estatal o federal, sino también cualquier empresa que tenga o que haya tenido algún tipo de flujo importante de gente, ¿no? Que su operación tenga ese flujo importante, empezar a limitarlos. Y pues bueno, y ya una vez siempre siguiendo, ¿verdad? También las disposiciones que en materia federal, pues el gobierno federal es quien lleva la pauta en este sentido, ¿no? Tanto salud como educación, trabajo, seguridad, el gobierno federal es quien marca la pauta. Y fíjate que les comento, mucha controversia, mucha duda se originó respecto de la declaración de emergencia del gobierno federal, hasta qué punto realmente se tomaba como una contingencia sanitaria para efectos de la Ley Federal del Trabajo, o qué efectos tendría este decreto. ¿Por qué? Porque la propia Ley Federal del Trabajo establece qué procede, en qué situación quedan los trabajadores, qué obligación tiene el patrón, qué obligación tiene el trabajador en dado caso que se declare una contingencia sanitaria. La realidad hoy, en nuestros días, es que el gobierno federal, al momento que emita este decreto, si no estoy mal, 24 de marzo más o menos, 24, 26 de marzo, si no mal recuerdo, emite esta declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y esto pues cambia todo el contexto realmente de hasta dónde puede llegar el patrón. Y yo comentaba tanto a clientes que me han consultado, tanto patrones como trabajadores, si aplicamos a rajatabla lo que la ley dice, pues simple y sencillamente tenemos que seguir las pautas que la propia norma nos da. Y de ahí pues no vamos a tener manera de maniobrar, ¿no? No vamos a tener manera de cómo pues, simple y sencillamente dedicarnos a aplicar lo que la ley señala y no hay vuelta de hoja. Aquí lo importante de las relaciones laborales es la flexibilidad que tiene que tener el patrón y la flexibilidad que también tiene que tener el trabajador. Ciertamente, si de haberse dado la declaración de contingencia sanitaria en los términos así literal y textual como lo señala la Ley Federal del Trabajo, pues esto facultaba al patrón efectivamente a suspender las relaciones de trabajo y a mandar a los trabajadores a su casa y estar obligado nada más al pago de un salario mínimo diario
durante el tiempo que dure la contingencia, lo cual pues obviamente es, entiendo y se entiende el por qué el gobierno federal no emitió pues esta declaratoria como tal en esos términos, porque era darle luz verde a todos los patrones para que mandaran prácticamente a todos los trabajadores a su casa con el pago de un salario mínimo. Entonces, imagínate la precariedad, la zozobra, la incertidumbre, el temor, ¿no? En los trabajadores de cualquier nivel, independientemente del giro, y las implicaciones que tiene en el tema de las cuotas obrero-patronales para efectos del pago de las cuotas que bimestralmente se reportan al IMSS, el pago en cuanto a créditos de Infonavit, la implicación que tiene también el caso de las pensiones alimenticias, por ejemplo, porque está topado del salario mínimo, realmente no puedes descontar prácticamente nada. De hecho, el salario mínimo está subsidiado incluso, ¿no? Se puede decir de alguna manera. Entonces, pues, esa era la peligrosidad, o esa es, mejor dicho, para cambiar el adjetivo, la explicación que le encuentro el por qué el gobierno federal no emitió la declaratoria en ese sentido y optó por esta emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. También ha generado muchísima controversia, muchísima polémica el hecho de la petición del gremio empresarial en el sentido de la prórroga en cuestiones fiscales. Ahí sí el tema, por supuesto, que es delicado porque constitucionalmente, de acuerdo con el 31 constitucional, pues estamos obligados a pagar impuestos, todos, nos guste o no. Y la persona que está sujeta a un salario, pues le descuenta también su impuesto sobre la renta, lo que antes era el impuesto sobre el producto del trabajo. Al final del día todos tenemos que pagar este impuesto, ¿no? He visto muchos comunicados de muchos gremios patronales, Coparmex, Centro Coordinador Empresarial, bueno, de muchos giros en donde están solicitando las prórrogas, en donde están solicitando pues este apoyo en materia fiscal, porque pues por un lado el patrón, aunque cierra la empresa, de todas formas tiene que seguir cubriendo la nómina al 100%, tiene que cubrir las cuotas obrero-patronales, tiene que cumplir con los impuestos y tiene que cumplir. Entonces, partiendo de esa perspectiva, pues es entendible el reclamo también, ¿no? Yo quiero entenderlo como pues una cadena de favores también, ¿no? Tengo que reducir mi plantilla laboral porque pues no estoy teniendo el mismo número de ingreso y yo creo que siendo pues totalmente vertical, no creo que ningún patrón quiera realmente correr a sus trabajadores y cerrar su empresa, si ese es su negocio, ¿no? Si eso es a lo que se dedica. Entonces, el tener esas opciones, creo que al final del día esto va a recaer en el acuerdo que tenga el patrón con sus empleados, dejando de lado, pues si sobre la marcha vienen disposiciones o acuerdos de consejos técnicos, como por ejemplo en el caso del Seguro Social o del Infonavit, en donde se instituye algún tipo de apoyo, de prórroga, no sé, en cuanto al pago de las cuotas obrero-patronales o en cuanto al pago de impuestos, pues bueno, eso ya será pues sobre la marcha, ¿no? Y tendrá que tratarse como tal. Pero yo creo que hoy por hoy, más que nada, tiene que privilegiarse el acuerdo, el diálogo. Otro tema importantísimo, Yoli, Leti, Adriana, el hecho Telma, el outsourcing, el daño que hoy por hoy implica todas estas empresas que tienen a su plantilla laboral en outsourcing. ¿Por qué? Porque incluso una persona nos llegaba a hacer la consulta y nos decía, bueno, es que esta empresa donde tengo a mis empleados, pues es la que no genera utilidades y es la que está en ceros y no tengo para pagar sueldos. ¿Cómo es que no tienes para pagar sueldos? Tienes que cubrir tus sueldos porque en las otras dos empresas que constituiste, ahí es donde están las utilidades. Entonces, no sé que una le preste dinero a la otra, pero a la gente no la puedes dejar en la calle, ¿no? Entonces, no puedes decir, es que esta outsourcing es nada más la que administra personal y no tiene ingresos y no tengo cómo cubrirlo. Ahí es donde entra el tema de la corresponsabilidad, ahí entra el tema en donde la propia Ley Federal del Trabajo habla como corresponsables y en donde, pues bueno, dicho coloquialmente, pues no puedes hacerte como que la Virgen te habla ¿no? ¿Y quién va a cubrir los sueldos, ¿no? Entonces, sí es un tema polémico, pero creo que más que preocuparse, pues hay que ocuparse en encontrar una solución, pues lo más apegado a la norma,
y como te digo, a veces me decían, bueno, abogada, ¿qué puedo hacer? Lo que señala la ley. Pues bueno, hoy por hoy no tenemos una declaración de contingencia sanitaria, por lo tanto, pues no procede el pago del salario mínimo y tienes que cubrir los salarios al 100%. Es que hoy no estoy vendiendo, bueno, entra con un acuerdo con tu trabajador en el sentido, bueno, tú tenías un salario por comisión, un salario variable o tenías un salario mixto, en donde yo ahorita, hoy por hoy, nada más te puedo cubrir el salario base, no te puedo cubrir la comisión porque no se está generando la venta, esto va a ser temporal, llegar a un acuerdo de 2 o 3 meses y luego, pues, retomarse el esquema inicialmente contratado. No sé si tengan alguna pregunta porque yo ya me fui así como... No, sí, sí, no, perfecto. Leti Torres tiene una pregunta. Sí, sí, Gaby. Primero, el tema este del outsourcing es sumamente delicado. Estamos en el estado de Yucatán, pero lo que suceda en todo el país nos va a afectar, por supuesto. Desde luego. En Quintana Roo leía yo que más del 70% de los trabajos están a través de esta figura. Entonces ahí hay un problema muy, muy serio y algo se va a avecinar. Y por otro lado, no sé si me estoy metiendo en cosas que no me debo de meter, pero yo creo que por el simple hecho de que el decreto salió como emergencia sanitaria y no como contingencia sanitaria, entonces desapareció esa obligatoriedad por parte del trabajador para que se les aplicara a sus empleados el salario mínimo. No estamos en contingencia, estamos en emergencia. Estoy en lo cierto. Es correcto. En relación con el primer tema, Leti, justamente Quintana Roo es uno de los estados que al menos las plantillas laborales de los hoteles, el mayor número lo tienen esta figura del outsourcing. Sí. Entonces, desgraciadamente, por decirlo coloquialmente, ¿no? Hay un outsourcing bueno y hay un outsourcing malo. Digamos que el outsourcing malo es aquel en donde la administradora de personal nada más es un membrete de una SADCB o una SCP o a cualquiera que haya sido la figura legal que hayan elegido y no tiene bienes, no tiene ni muebles, ni inmuebles, ni activos, ni pasivos, ni liquidez, ni nada, ¿no? Incluso en algunas ocasiones nada más el domicilio fiscal corresponde a una casita de interés social en alguna colonia perdida, quién sabe en dónde. Entonces, a eso es lo que se le denomina el outsourcing malo. El outsourcing bueno, pues es aquel que los tiene en el seguro social, pero que también están con el salario real, gozando de prestaciones, no solamente las prestaciones de ley, que digamos es como cuando vas a comprar tu hamburguesa y te dan tu combo, tu hamburguesa mini, ¿no? Si lo quieres hacer a lo grande, pues ya pagas una diferencia y te vas con tu refresco grande y tus papas gigantes y tu hamburguesa ya con queso, con tocino y con todo lo que le quieras poner, ¿no? Entonces, no solo ese outsourcing bueno tiene un esquema de prestaciones superior a la de la ley. ¿Por qué? Porque tienen a lo mejor un fondo de ahorro, porque a lo mejor tienen un fondo o un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, o a lo mejor una figura de retiro que no es el esquema básico del seguro social. Entonces, hay ahora sí que como de todo en la viña del Señor, ¿no? Entonces, el problema real va a ser ahorita justamente, y al final del día la Ley Federal de Trabajo es muy básica cuando define, ¿no?, la relación de trabajo. La relación de trabajo se da entre aquella persona que presta un servicio personal subordinado, ininterrumpido, a otra que la recibe y por la cual le paga una contraprestación, cualquiera que se denomine, ¿no? Gratificación, sueldo, cuota diaria, salario, quincena, como sea la denominación. Hay un trabajo, hay una retribución, hay una relación de trabajo, en términos muy básicos, ¿no? Entonces, si estas personas física y materialmente estaban prestando sus servicios para un hotel, porque cubrían un horario, porque una jornada laboral dentro de un horario, porque estaban subordinados a un jefe, porque además tenían el uniforme, porque además checaban tarjeta, etcétera y demás. Ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? Hace cuac cuac, tiene pico de pato y patas de pato, entonces es un pato, allá existe una relación de trabajo. Y es ahí entonces donde
los beneficiarios reales de la mano de obra pues tienen que salir al quite, porque pues realmente la gente no se puede quedar en la calle, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, Eso, creo que sí. eso por el primer tema. Y el segundo tema que aborda Leti, efectivamente, con lo que comentábamos hace un momentito, ¿no? La cuestión de la literalidad o lo que el decreto quiso decir. En ese sentido, el decreto pues es expreso, no hay una declaración de contingencia sanitaria como tal, y el término utilizado fue emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y además hace un listado de actividades esenciales y por ende las que no están incluidas, las excluidas se entiende que no son esenciales. Entonces ahí también da una pauta. Entonces ahorita vamos a tener que trabajar con lo que se tiene, que es ese decreto, y ese decreto hoy por hoy no es un sustento jurídico suficiente para lo que comentabas hace un rato, que es decir, que el patrón pague el salario mínimo, un salario mínimo por día, durante el tiempo que dure la contingencia, que además en el decreto creo que si no estoy mal está prevista hasta el 30 de abril, ¿no? Hasta el 30 de abril. Supongo que más adelante emitirán uno subsecuente en donde ya emitirán nuevas disposiciones, porque pues sabemos que esto va, pues no tiene una fecha de término expresa, ¿no? Claro, claro. Exacto. Bueno, si vieron, por eso era tan interesante platicar con Gaby para ver estas cuestiones jurídicas, sobre todo ahorita que mencionaba Leti el caso de Cancún, toda la industria hotelera que verdaderamente ahorita sí está paralizada y lo que más Bueno, preocupa es, bueno, perdón. Restaurantes también, ¿no? Claro, sí, todo el tema de restaurantes, servicios turísticos, ¿no? Bueno, en general ahorita todo, ¿no? Pero creo que lo importante es ver, bueno, ¿qué pasa con la gente? O sea, la gente que le dicen, bueno, vete a tu casa a trabajar, está muy bien, los que pueden trabajar, tienen una computadora, tienen un internet y les permite su trabajo continuar desde casa. Pero ¿qué pasa con toda esa población que aún teniendo la computadora y el internet no es su trabajo? Su trabajo no se puede realizar a través de estas infraestructuras, ¿no? Y creo que claro, también el otro tema es ver, bueno, y cuando esto termine, ¿cómo se reintegran a la fuerza laboral? pues ahora sí que dependiendo si subsista el centro de trabajo, ¿no? Porque eso también es una realidad. Hoy por hoy las pequeñas y medianas industrias o las pequeñas y medianas empresas son lo que, de hecho, estaba leyendo esta semana, el número importante de empleos que dependen de estas pequeñas y medianas empresas, que muy probablemente una vez que esto termine, o sea, están incluso proyectando julio o agosto, a lo mejor no puedan subsistir como tal. ¿Y qué sucede, no? Si la empresa no es que desaparezca, ¿no? Sino digamos que quiebre o que inicie una fase de liquidación como tal, pues tendrá que liquidar además a su plantilla laboral como tal, tener que cubrir pues los 3 meses de la indemnización constitucional, la prima de antigüedad, todas las prestaciones y los famosos 12 días por año. Los famosos 12 días por año, que es una contraprestación que la ley señala en casos muy, muy específicos, y uno de esos es justamente eso, cuando la empresa cierra, se baja el telón, donde se baja la cortina, y esta empresa ya no va a seguir operando, independientemente de la causa o motivo o el origen que dé el cierre de esta empresa. Y desgraciadamente, no solamente, imagínate, siendo empáticos también, por supuesto, velar y defender los derechos de los trabajadores, pero también pues aquella persona que emprendió un negocio, que tuvo la visión, ¿no? De además de ser independiente, de esta persona que puso noches de insomnio, que puso el patrimonio de por medio, que no estamos hablando de grandes cadenas, no estamos hablando de grandes corporativos, estamos hablando de gente que se atrevió, ¿no? Que salió de su zona de confort, que salió del miedo y que además se atrevió y que apostó por un sueño, ¿no? En donde está invertido todo. Entonces yo creo que esa va a ser una situación muy, muy difícil, muy penosa, pero que también lleva consigo pues una obligación legal importante. Y la ley pues lo señala en ese sentido, ¿no? Por eso yo te decía hace un momento, si aplicamos la ley a rajatabla, como dice,
En este sentido, pues el patrón es pagar y pagar, ¿no? Es pagar y pagar. Sin embargo, siempre creo yo va a haber un punto de equilibrio en donde si tu trabajador ve que tú fuiste un patrón, que le diste sus vacaciones, que no le estabas escamoteando el aguinaldo, que se lo pagabas puntualmente, en donde cumplías con tus cuotas obrero-patronales, en donde pagabas las horas extras, en donde realmente había ese binomio, ¿no? Ese binomio y a lo mejor hasta ese compadrazgo de ese compañerismo, ¿no? No en una situación antagonista o en una situación de superioridad de yo patrón, tu trabajador, no al contrario, de ese equipo que conduce a una empresa a un éxito y en esta ocasión pues que por causas externas tendría que cerrar, yo creo que el diálogo va a ser una herramienta importantísima para poder cubrir en un momento dado las obligaciones que por ley los patrones están obligados a pagar cuando la empresa tiene que cerrar, ¿no? Incluso ahorita, pues bueno, las juntas de conciliación están en stand-by también, pero en un momento dado se van a reactivar y pues bueno, se tendrán que iniciar a lo mejor los procedimientos colectivos económicos, los procedimientos de terminación de relación de trabajo, aquellas empresas que tienen sindicato, pues ya es una connotación más técnica, más específica, con ciertas reglas del juego un poquito distintas, las que tengan contrato colectivo de trabajo, también señalan condiciones distintas, pero pues bueno, el estar preparado y en un momento dado, como siempre, ¿no? Llegar a un punto de acuerdo. No te puedo pagar el 100% de la liquidación, pero te puedo dar 50 o 60, ¿no? Entonces, simple y sencillamente esta empresa va a cerrar y cuando esto cierre, pues también tener esa visión también por parte de los trabajadores de que pues no se van a hacer millonarios con este tipo de juicios, ya estando en una empresa cerrada, pues va a ser muy difícil que en un momento dado un juicio, aunque lo ganes en papel porque tengas la razón, no vas a tener que embargar, no vas a tener dónde cobrar, ¿no? Entonces, como decimos los abogados, son ganancias pírricas, son ganancias de papel que tienes un laudo por 5 o 6 millones en papel, pero físicamente no lo vas a poder ejecutar, ¿no? Así es, así es. Gaby, pues te agradecemos mucho. La verdad es que estuvo muy, muy interesante y yo creo que si se quedaron con alguna pregunta y seguramente vamos a tener más preguntas adelante, va a ser interesante volverte a invitar para ver cómo va evolucionando esto, porque este instrumento jurídico pues tiene vencimiento para el 30 de abril y bueno, después qué va a pasar, qué va a seguir. Va a ser interesante verlo y tener pues nuevamente tus comentarios. No, claro que sí. Muchas gracias. La verdad, como les dije en un principio, la verdad es un gusto estar con ustedes y muy agradecida también por la invitación, por esta consideración de invitarme a platicar con ustedes. Y mira que se va a poner interesante, Yoli, porque al menos los trabajadores que hoy por hoy se ven privados de su empleo, empiezan con el tema de los retiros parciales de la cuenta de Afore, que no es propiamente un seguro de desempleo como se entendería en materia de seguridad social, pero la gente va a empezar a hacer uso de eso muy probablemente y eso va a ir a costa de su pensión de retiro en un futuro. Entonces, pues bueno, esto no se queda aquí y creo que van a haber muchas situaciones de las cuales con mucho gusto podemos platicar. Magnífico, magnífico. Pues muchísimas gracias a nuestra invitada especial, Gabriela Gutiérrez de los Santos. Muchísimas gracias. Y pues agradecerles a ustedes, chicas, que siempre nos acompañan, la arquitecta Leticia Torres, la arquitecta Telma y la arquitecta Adriana Quintal. Muchísimas gracias. Pues esta es una serie de programas de Habitar y Más, que le hemos llamado El Infinito de Habitar y Más, porque hay muchas cuestiones relevantes para hablar sobre el hecho de habitar más allá del espacio construido. Así que muchísimas gracias. Cierro la grabación, pero no se vayan.